Problemas y aplicaciones del modelo de demanda y oferta. Bien, para en este caso lo que necesito es que todos tengan su cuaderno de apuntes porque vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Yo voy a hacer el primero y después ustedes van a seguir haciendo los demás, ¿está bien? Entonces, vamos con el primer ejercicio, ¿listo? Bien, caso número 1. Dice, explique cada una de las siguientes aseveraciones utilizando diagrama de la oferta y demanda. Inciso A dice, cuando una helada afecta a Florida, el precio del jugo de naranja aumenta en los supermercados del país. Inciso B, cuando hay clima cálido en Nueva Inglaterra, cada verano el precio de las habitaciones del hotel, de los lujosos hoteles del Caribe se desploma. Cuando estalle una guerra en el Medio Oriente, el precio de la gasolina se incrementa. Bien, vamos a hacer estos tres casos en un modelo de oferta y demanda, tomando en cuenta los respectivos equilibrios, ¿ya? Así que yo voy a hacer el inciso A y yo les voy a dejar el inciso B y C para que ustedes lo hagan, ¿ya? Luego yo los voy a terminar para que comparemos, ¿listo? Entonces yo lo que necesito inicialmente es que todos tengamos nuestro cuaderno de apunte, ¿ya? Bien, dice, cuando una helada afecta a Florida, dice el precio de jugo de naranja aumenta en los supermercados de todo el país. Bueno, este es un ejemplo aplicado en Estados Unidos, pero podríamos aplicarlo aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una helada afecta a los valles mesotérmicos? Y ¿qué pasaría con el precio de los tomates, por ejemplo? Ustedes saben que esa zona es la gran productora de tomates de Bolivia, vale decir que el 80, el 70% de los tomates de Bolivia salen precisamente de esa zona. Entonces, si una helada afecta a Florida, en este caso Florida es un estado que produce naranja. Entonces, si hay una helada en Florida, entonces, ¿qué pasa con el jugo de naranja? Dice, aumenta en los supermercados de todo el país. Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿ya? Siempre que voy a hacer cualquier análisis de equilibrio, cualquiera que vaya a hacer, ¿sí? Siempre tengo que empezar por el equilibrio. Este gráfico es con el que yo tengo que empezar. Demanda, oferta, precio, cantidad, ¿no? Y obviamente mi respectivo equilibrio, ¿ya? Siempre tengo que comenzar por aquí, para cualquier análisis de equilibrio. ¿Listo? Bien. Una helada afecta la producción de naranja. Claro, si viene una helada, la producción de naranja se va a disminuir y no van a haber suficientes naranjas para producir la cantidad de jugos que el mercado necesita. Entonces, aquí la pregunta es, ok, ¿cuál de las curvas se va a contraer? ¿La demanda o la oferta? Fíjense que la helada está afectando la producción, ¿no es cierto? ¿Quién produce? La oferta es la que produce. La demanda no produce nada. La demanda solamente compra y quiere cosas. La oferta es la que produce y vende cosas. Entonces, siempre tenemos que asociar siempre eso. ¿Quién está siendo afectado por la variable? ¿Está afectada la demanda o la oferta? En este caso, una helada afecta a la producción, dice. Entonces, estamos hablando de la oferta, porque la oferta es la que se encarga de producir, es la que se encarga de que haya el producto en el mercado. Entonces, si hay una reducción de la producción, esta curva, la curva de oferta, va a irse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se va a reducir, ¿ya? Entonces, esta curva se mueve hacia la izquierda, generando una nueva oferta. Y esa nueva oferta implicará un nuevo punto de equilibrio, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que los precios han incrementado. Fíjense que la demanda no se ha movido porque sigue siendo la misma, no tiene por qué cambiar. Lo único que está cambiando aquí es la oferta. Entonces, la oferta se desplaza hacia la izquierda, generando un nuevo punto de equilibrio y los precios se van a elevar. Y por supuesto, las cantidades se van a reducir. No hay tanto jugo en los supermercados, jugos de naranja, y se van a reducir y por lo tanto va a haber un incremento de los precios en todos los supermercados, porque el precio de los jugos se va a incrementar debido a que no hay naranjas en el mercado, ¿no es cierto? La oferta se desplaza hacia la izquierda y crea un nuevo equilibrio. Los precios se incrementan y las cantidades disminuyen.
Perfecto. Ese es el análisis que quiero que hagan con el inciso B, ¿ya? Este es el inciso B. Bueno, aquí dice A, pero en realidad es el B. Dice, cuando hay clima cálido en Nueva Inglaterra, cada verano los precios de las habitaciones del hotel, de los lujosos hoteles del Caribe, se desploman. No nos olvidemos que Nueva Inglaterra se encuentra por encima, cerca de Nueva York, aproximadamente tiene un clima generalmente frío, ¿no? Y es una zona altamente turística. Entonces, si Nueva Inglaterra tiene buen clima, o sea, si hace un calor, digamos, en el verano en Nueva Inglaterra, muchas personas de Estados Unidos desearán pasar sus vacaciones en Nueva Inglaterra y no irán hacia el Caribe, ¿no es cierto? Entonces, obviamente eso va a afectar a lo que pasa con el Caribe, porque no nos olvidemos que todo el Caribe implica toda la parte de Cuba, toda la parte de Florida, toda la parte está la parte de México, está la parte de Santo Domingo, de Haití, ¿no es cierto? Todo eso forma parte de Aruba, todas esas islas forman parte del Caribe, ¿ya? Entonces quiero ver con un gráfico de oferta y demanda cómo quedaría este tema. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con las habitaciones de los hoteles en el Caribe? ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que lo hagan y luego comparamos. ¿Listo? Pueden habilitar sus micrófonos para hacerme cualquier consulta. ¿Listo? Vamos. Vamos haciendo. Lice, disculpe, ¿será que lo puede repetir el ejercicio? Es que mi internet está un poco lento. Pero está en pantalla el ejercicio. Ahí lo tienes que ver nomás. El anterior ejercicio que explicó. Ah, que lo vuelvo a explicar. Sí, Y ya vamos a explicarlo de vuelta. Dice, una helada afecta a Florida, o sea, hay un hecho climático que está afectando la producción de naranja. El jugo de naranja se hace obviamente de naranja, ¿no es cierto? ¿Sí? Se hace de naranja y por lo tanto, ¿no? El que se afecte, el clima afecta a Florida, deja de haber producción de naranja y obviamente ya no hay con qué hacer jugo de naranja. Entonces, partimos del equilibrio. Si no hay jugo de naranja, o sea, si no hay naranja para hacer jugo de naranja, la oferta es la que se va a venir afectada, porque la oferta es la que produce. Entonces, la oferta se va a venir hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y va a generar un nuevo punto de equilibrio. Va a partir de este punto de equilibrio a este otro punto de equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir? Que los precios se van a incrementar. Entonces aquí estamos demostrando lo que es. Cuando la helada afecta a Florida, el precio de jugo de naranja aumenta en todos los supermercados del país. Esta restricción de la oferta está haciendo que los precios se eleven y las cantidades disminuyan. ¿Listo? Ese es el ejemplo anterior. Ahora quiero que hagan este ejemplo ustedes por su cuenta, ¿ya? Tienen que dibujar el equilibrio y después ver qué es lo que está pasando con las curvas. ¿Listo? Les dejo unos minutos para que puedan resolver. Cualquier duda pueden consultar. Algo así, Lisa. Algo así. ¿Alguien quiere compartirlo? A ver. Yo puse que se incrementó la demanda, pero no sé si se incrementa la oferta también. Si quiere, puede hacer lo siguiente, mire. Digamos, usted lo hace y lo pone en su cámara y lo muestra para que veamos qué fue lo que hizo. ¿Le parece? Ya, pero es que no sé si incrementa la oferta, igual. A ver, veamos qué fue lo que hizo. Y eso igual, bueno, igual, comparte ahí. Si puede. A ver. Hable para que quede en pantalla. El precio, la cantidad, el precio inicial, el equilibrio inicial Ujú. es este. Y Ya. este vendría a ser el nuevo equilibrio, que es porque se incrementó la demanda. Ujú. Y dígame, ¿y por qué le incrementó Y la no sé, demanda? porque van más, o sea, si se incrementa el precio, supongo que van más personas. Por eso incrementan el precio.
A ver, veamos el ejercicio otra vez, ¿ya? Fíjense lo que dice. Cuando hay clima cálido en Nueva Inglaterra cada verano, el precio de las habitaciones de los hoteles en Caribe se desploma. O sea, en otras palabras, el precio de los hoteles se va al piso. Eso quiere decir. Entonces, a ver, pensemos que esto de aquí es el mercado, pero ¿el mercado de quién? No de Nueva Inglaterra, sino de los hoteles en Caribe. O sea, estos son los cuartos de los hoteles en el Caribe. Digamos que esto es los hoteles, el Bávaro, el no sé qué, el no sé cuánto ahí de Punta Camba, ¿no es cierto? Ahí están los hoteles, y los precios se desplomaron. ¿Por qué? Porque resulta de que el 40, inclusive hasta el 60% del turismo que llega al Caribe es norteamericano, porque está ahí cerquita, digamos. O sea, el pasaje para un gringo, digamos, que vaya desde Estados Unidos hasta el Caribe debe costar 300, 400 dólares a lo mucho, ida y vuelta. Y considerando su nivel adquisitivo de ingresos, eso es nada. Por lo tanto, ir a vacacionar al Caribe para un gringo es como ir a La Paz, digamos, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, gran parte del turismo que se genera en el Caribe viene de Gringolandia, ¿no es cierto? Viene de allá. Entonces, si en Estados Unidos, porque Nueva Inglaterra es un lugar muy turístico en Estados Unidos, porque es muy histórico, por ahí se inició, digamos, la incursión fueron los primeros fundadores de Estados Unidos, crecieron por ahí, aparecieron ahí. Entonces, resulta de que si hay buen clima por arriba, a lo mejor el gringo, en vez de irse al Caribe, se va a Nueva Inglaterra a visitar su propia tierra, digamos, ¿no? En otras palabras, en vez de irme al Caribe, me voy a La Paz, digamos. En vez de ir al Caribe, me voy a Uyuni, una cosa así, digamos, ¿no? Cuando el clima está bueno por allá. Entonces, ¿qué pasa con el turismo en el Caribe? Disminuye. Si está disminuyendo, ¿no es cierto? Si está disminuyendo el turismo, ¿a quién está afectando? Porque la oferta está hecha por los cuartos de hoteles. Los hoteles es la oferta. ¿Quién es el que se va a ver disminuido? La demanda. La demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, que la demanda se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que los precios, fíjense ustedes, los precios de los hoteles se desplome, o sea, los precios bajan, ¿no es cierto? Al contraerse la demanda de turistas, entonces los precios de los hoteles disminuyen. ¿Ya? Generalmente cuando hay buen clima en Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando no hay esas heladas brutales y el clima está bueno por allá, van a ver ustedes que las ofertas que hay en Punta Cana, en Cancún, están baratísimos los hoteles ahí. Si ustedes compran con anticipación su vacación, les va a salir como a 50, 40 dólares la noche aproximadamente, con todo incluido, ¿no es cierto? En cambio, cuando el clima es malo en Estados Unidos, ¿no? Hay una alta demanda en el Caribe y los precios se mantienen relativamente altos, digamos. Para aquellas personas que buscan vacaciones, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿ya? Eso sería el inciso B. Ahora, quiero que hagan el inciso C, ¿ya? Vamos. Y jóvenes, ¿cómo les ha ido? Me imagino que ya tienen listo cómo sería el tema aquí. ¿Quién ha hecho? ¿Alguien ha podido hacer? ¿No hay nadie que lo haya hecho? ¿Hay alguien ahí? Yo puse que la curva se desplaza hacia la izquierda, la línea de la demanda.
porque se supone que los precios bajan y también la demanda estaría bajando. Nadie quiere comprar un auto usado, peor si la gasolina es más cara, gasta más. Aquí hay dos casos. No es tanto un auto usado. Fíjate que dice un Cadillac usado. ¿Qué pasa con el Cadillac? El Cadillac es una movilidad icónica de los Estados Unidos. Es como el Toyota Corolla para los japoneses. Pero el tema es que es una movilidad grande, tiene un motor enorme, tiene un motor de casi 250, 280 caballos de fuerza. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero vamos a analizar el caso de lo que pasa en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Mercado de la gasolina. O sea, ¿qué ocurre con la gasolina? Si hay guerra en el Medio Oriente, no va a haber petróleo. Si no va a haber petróleo, entonces en este caso lo que sucede es que la oferta se contrae hacia atrás, haciendo que los precios se incrementen, ¿no es cierto? Ah, perdón, la flecha está equivocada aquí. Lo siento. Vamos a arreglarlo, ¿ya? Y aquí es al revés. Aquí es al revés la flechita. Aquí los precios están, ahí está, se están incrementando, ¿ya? Ahí está, los precios se están incrementando, ¿ya? Entonces, evidentemente una guerra en el Medio Oriente hace que no haya petróleo y si no hay petróleo, el precio de la oferta, que es la que produce, no se olviden de que la producción está en la oferta, no hay petróleo, no hay gasolina, la oferta se contrae y por lo tanto eleva los precios. Una vez que los precios sean elevados, vamos a ver qué pasa con el mercado de los Cadillac, ¿no es cierto? Los Cadillac tienen motores tremendamente grandes, especialmente los más antiguos. Un Cadillac qué sé yo, del 80 para abajo, inclusive del 90 para abajo, tiene motores enormes. Entonces, en ese caso, ante un incremento de la gasolina, pues sencillamente nadie los quiere y hay una disminución de los gustos y preferencias. Entonces, en este caso, vamos a ver, este es el mercado de los Cadillac y lo que tenemos aquí es una contracción de la demanda y por lo tanto se genera un punto de equilibrio por debajo y hace de que evidentemente los precios se contraigan y las cantidades también. Entonces, el incremento de la gasolina hace que este mercado disminuya. Es el efecto de un mercado sobre otro. Esto es lo que se conoce como el traslape de mercado, que es cuando un mercado está afectando a otro mercado. No se olviden ustedes que, ¿se acuerdan que nosotros vimos de que había el mercado complementario, ¿no es cierto? Entonces, el mercado de la gasolina es un complementario de los vehículos. En este caso, cuando los precios se incrementan, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nadie quiere gastar en gasolina y por lo tanto todas las movilidades que tengan motores grandes van a verse disminuidos. Por eso es que se genera esto que está aquí. Ok, sigamos entonces. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo al que quieran consultar antes de seguir? En el mercado de la gasolina, la oferta disminuye, ¿no ves? Disminuye, claro, porque no hay petróleo, pues. Están en guerra, ¿no ves? Por Esa ejemplo, era mi pregunta, gracias. ¿quién me puede explicar qué está pasando con el petróleo en este momento? ¿Alguien sabe lo que está pasando con el petróleo? Yo sé, licenciado. ¿Alguien puede explicarme por qué el precio del petróleo se ha desplomado? No me acuerdo qué país, pero Arabia y Rusia creo que denegó un tratado de que todos hagan una cantidad de petróleo y comenzaron todos los países a hacer gran cantidades de petróleo y sobredemandaron, digamos. O sea, hay mucho petróleo y lo están vendiendo súper barato. Ya. A ver, Y haciendo que si lo la de tuviéramos que petróleo hacer en el gráfico, ¿cómo sería? que hay ¿Cómo sería el gráfico? la curva se desplaza hacia la izquierda. No. A ver, pensemos un poquito. La oferta se desplaza hacia la derecha. La oferta se desplaza hacia la derecha. Pero están pasando dos cosas con el petróleo, dos cosas al mismo tiempo.
Resulta de que los rusos y los árabes querían llegar a un acuerdo de disminuir la producción de petróleo. El petróleo tiene un grave problema. Una vez que él se produce, no lo puede, o sea, una vez que el pozo está funcionando, no puedes ponerle como un grifo y cerrarlo, digamos, ¿no es cierto? Él va a producir, va a sacar su petróleo afuera. Si no se vende el petróleo, no se puede almacenar, porque el costo de almacenamiento es altísimo. Significa de que ahí se sufre, digamos, en el sentido de que no se puede almacenar. Entonces, si la producción aumenta, eso se tiene que vender sí o sí. No hay donde almacenarlo. Entonces, los rusos y los árabes, que son los grandes productores de petróleo del mundo, decidieron llegar a un acuerdo para poder disminuir la producción de petróleo. O sea, ponerle grifo a los pozos petroleros, cerrarlo y de esa manera controlar el precio y hacer que el precio del petróleo suba. ¿No es cierto? Esa era la idea. Pero los rusos decidieron que no lo iban a hacer, seguramente están necesitados de flujo, necesitan plata, y eso está haciendo de que ellos le metan nomás y no llegaron al acuerdo y empezaron a producir cualquier cantidad de petróleo. Y los árabes no se quedaron atrás y empezaron a hacer exactamente lo mismo y entraron en una guerra de precios, ¿no? Por el petróleo. Ese es un fenómeno. Y el otro fenómeno es el coronavirus. La gente está en sus casas. Yo no compro gasolina hace 4 semanas, 3 semanas. Desde que empezó la cuarentena no he comprado combustible, ¿no es cierto? Porque no puedo andar en mi movilidad. Y imagínense eso sumado a millones de personas que están paralizadas en el mundo entero. Entonces, la demanda de combustible se ha disminuido. O sea, que más encima que la oferta se desplazó a la derecha, la demanda se desplazó hacia la izquierda. Y eso hizo de que los precios se fueran, pero realmente se calcula que el precio va a llegar a 22, 20 dólares el barril aproximadamente. Entonces eso va a ser gravísimo para los países que dependen del petróleo, por ejemplo, Bolivia, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las cosas que más se teme después de que pase el tema del coronavirus. Cuando ya la gente vuelva a la normalidad, la demanda seguramente entrará otra vez en su ritmo, pero hasta entonces la demanda de combustible habrá bajado terriblemente. Bien, ese es el ejemplo que hemos hecho. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Bien, veamos este. El mercado de pizza, dice, tiene el siguiente cuadro de demanda y oferta. Aquí está precio, cantidad demandada, cantidad ofrecida. Dice, lo primero que tenemos que hacer es graficar la demanda de oferta y el equilibrio. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido, preparen su cuaderno y vamos a elaborar nuestra demanda y oferta en función a esta tabla. ¿Ya? Prepárenla, por favor, y luego vamos a ver cómo nos resulta. ¿Listo? Vamos. A ver. Dice ustedes de que este es mi gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es mi gráfico. Los desafío a que lo hagan en Excel. Para que no es sencillo hacer este gráfico en Excel. Bien, aquí tenemos la demanda, tenemos la oferta, aquí están cantidades demandadas, cantidades ofrecidas, ¿no? Nuestro punto de equilibrio, y fíjense que en las cantidades de pizza 81, cantidad de oferta 81 a un precio de 6, y ese vendría a ser mi equilibrio, donde la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es o son iguales. Donde estas dos son iguales, entonces ahí está mi precio de equilibrio. Y aquí tenemos, ese es mi precio de equilibrio, ¿no? Para 6 y 81, ¿no es cierto? Bien, la pregunta decía, la pregunta B decía, si el precio está por encima del equilibrio, ¿qué llevaría el mercado al equilibrio? Bueno, aquí está pasando lo siguiente. Este de aquí es 81, ya lo vimos, ¿no es cierto? Aquí está el 81. ¿Qué pasaría si mi precio en vez de 6 es 7?
Fíjense que en este punto, ¿sí? En el punto de 7, vamos aquí a la tabla, 7, la demanda es 68 y la ofrecida es 98. Aquí en el gráfico, la demanda es 68 y la cantidad ofrecida es 98. Entonces resulta de que hay más oferta que demanda. La oferta está poniendo 98 unidades al mercado y la demanda solo está consumiendo 68. Por lo tanto, va a haber una diferencia aquí de prácticamente de 30 unidades que no se van a poder vender. En ese caso, el pizzero está desesperado porque no puede tener sus pizzas sin vender. Así que, ¿qué creen que va a hacer? Va a disminuir los precios y lo va a obligar a tener que bajar este precio hacia abajo, ¿no es cierto? Otra vez hacia el punto de equilibrio. Eso es lo que pasa si nosotros tenemos un precio por encima del equilibrio. Veamos qué pasa si está por debajo. Aquí, por ejemplo, en vez de ser 6, voy a poner 5, ¿no es cierto? En 5, por ejemplo, tengo 53 de oferta y tengo 104 de demanda. Vale decir que la oferta la está demandando. Las fábricas ponen 53 a la venta, pero la demanda requiere 104. Vale decir de que hay harta gente hambrienta por pizza y no hay suficiente. Eso hace de que el precio se vaya a elevar, porque habrán gente que estará dispuesta a pagar más por la misma pizza. Entonces, eso llevará otra vez al punto de equilibrio. ¿Dónde se encuentran estos señores? Aquí está, en el punto 81, ¿no es cierto? Entonces, el mercado automáticamente se encarga de entrar en equilibrio, ya sea que el precio esté por encima o por debajo del equilibrio a través. Si está por encima, se va a generar un excedente, y si está por debajo, se va a generar una escasez. Por lo tanto, el punto donde no hay excedente ni tampoco hay escasez es el equilibrio. Este de aquí, donde se encuentra. ¿No es cierto? ¿Ok? Bien, eso es lo que tenemos en este tema de práctica. Bien, ahora se me va a acabar el tiempo y volvemos en este momento, ¿ya? Y sus... Aquí se paran los derechos, la musiquita, la voz. Vamos a ver la elasticidad y sus aplicaciones. Bien. Primero, concepto de elasticidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos estamos refiriendo? Primero, la ley de la demanda dice, si los precios incrementan, las cantidades disminuyen. Ya lo vimos, ya lo sabemos y hemos hecho ejercicio, ¿no es cierto? Bien, la elasticidad me va a decir la relación entre las cantidades en que disminuye con relación al aumento de los precios. O sea, en otras palabras, sí, yo sé de que las cantidades van a disminuir porque los precios están aumentando, pero la pregunta es, ¿en qué proporción? ¿Cuánto se incrementan los precios y cuánto disminuyen las cantidades? Esa relación entre precio y cantidad se denomina elasticidad, ¿ya? ¿Qué tanto? Porque cuando vemos elasticidad es algo que se estira, ¿no es cierto? Entonces vemos, en otras palabras, cuánto se estira la cantidad, cuánto el precio se estira. Eso más o menos es el criterio y por qué se utiliza la palabra elasticidad en este caso, ¿ya? En otras palabras, lo que queremos medir es la proporción en la que se incrementan los precios en relación a la proporción en la que disminuyen las cantidades. Y si fuera oferta, la elasticidad de la oferta fuera exactamente lo mismo. La proporción en la que se incrementan los precios y la proporción en la que se incrementan las cantidades. Veamos cómo funciona esto, ¿ya? Los componentes de la elasticidad. ¿Qué son o cuáles son los elementos que causan la existencia de elasticidad? Porque aquí la relación debería ser 1 a 1. Si el precio se aumenta en 1%, las cantidades deberían aumentarse en 1% también. Pero vemos que no es así. Y resulta de que hay componentes que hacen a la elasticidad. O sea, hay elementos que hacen, son variables que hacen que la elasticidad no sea unitaria y sea distinta para diferentes tipos de mercado. Uno de esos primeros elementos es el sustituto cercano. Mientras más sustitutos hayan en una demanda,
habrá una mayor elasticidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un mercado donde hay muchos sustitutos, vamos a tener un mercado muy elástico. Y eso tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, cuando hay una pequeña variación de los precios, digamos que los precios se incrementan de la Coca-Cola, entonces el sustituto cercano es la Pepsi, y si la Coca-Cola eleva sus precios, la gente va a querer comprar Pepsi. Entonces eso va a hacer de que la demanda de Coca-Cola se vea distorsionada, ¿no? Y no guarde relación con el tema de los precios. Entonces, el que tenga sustituto cercano hace de que el producto tenga una mayor o menor elasticidad. Si el producto no tiene un sustituto, como por ejemplo el combustible fósil, la gasolina no tiene un sustituto, no, ¿qué le podés echar? Etanol. Pero la producción de etanol es casi insignificante, digamos, en relación a la de carburante, o sea, no ayuda, digamos, ¿no? Entonces, resulta de que como no tiene sustituto cercano, una variación de los precios no va a cambiar la demanda de gasolina. Si la gasolina mañana amanece a 5, la gente que tiene auto va a seguir comprando porque necesita seguirse transportando. Tal vez maneje menos, pero en todo caso, igual va a seguir comprando más o menos la misma cantidad. Otro de los componentes de la elasticidad es si el bien es necesario, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué tan necesario es el bien? Mientras más necesario es el bien, su elasticidad será mayor. Entonces, mientras menor es el bien, entonces vamos a tener una elasticidad menor casi en la misma dirección. O sea que tengo que ver si tengo sustitutos cercanos, o sea, si mi producto tiene sustituto cercano, si es un bien necesario, ¿no es cierto? Porque hay bienes, como por ejemplo los bienes de lujo, que no son necesarios, ¿no es cierto? No es verdad. En un momento de cuarentena, prefiero tener diamantes, ¿no ves? El diamante no se come. Entonces, tengo que ver estos tres elementos. Si tienen sustitutos cercanos, si son bienes necesarios, si son bienes de lujo. Porque los bienes de lujo los compra la gente que tiene ingresos altos. Hemos dicho que las personas que tienen ingresos altos no miran el precio. Vale decir que pues, compran las cosas por su calidad, por la marca, por otras cosas menos por el precio. Entonces, no dependen tanto del precio como los bienes necesarios. Un bien necesario sí o sí tiene una gran dependencia con su precio. ¿Ya? Entonces, los componentes de la elasticidad son sustitutos cercanos, bienes necesarios y bienes de lujo. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Cómo se mide la elasticidad? Vamos a medir primero la elasticidad de la demanda con el nombre de elasticidad, precio de la demanda. Y eso es igual a cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en los precios. Dicho de otra manera, ¿no es cierto? La elasticidad, voy a poner una E, va a ser igual al incremento porcentual de las cantidades dividido entre el incremento porcentual de los precios. ¿Cómo funciona esto? Bien, yo tengo aquí una función de demanda, ahí está, es la que ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Esta es una función de demanda porque tiene pendiente negativa. Ahora, yo tengo un precio de 5 y tengo una cantidad de 20, vale decir que en este punto, por ejemplo, al precio de 5 puedo vender 20 unidades, ¿no es cierto? O compro, o deseo, o quiero comprar 20 unidades. Esa es la manera correcta de decirlo. A un precio de 5, deseo 20, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si los precios disminuyen? Si los precios disminuyen, por ejemplo, a 2, ¿no es cierto? Ya no quiero 20, ya quiero más, porque claro, como ha bajado de precio, ahora quiero comprar 30 unidades y por lo tanto las cantidades aumentan. Ahora, miremos un poco aquí. Fíjense este cuadro con
relación a este otro. Este cuadrado de aquí, este rectángulo que está aquí con relación a este otro. ¿Cuál es más grande? ¿No es cierto? Fíjense que aquí de 5 bajó a 2. Significa de que tuvo una reducción importante, ¿no? Importante en cuanto a su precio. Pasó de 5 a 2. Disminuyó casi 120% más o menos, ¿no? Y aquí aumentó de 20 a 30, o sea, aumentó un 50%. Entonces, la relación de disminución del precio no es la misma que el incremento de las cantidades. Entonces, si yo mido el incremento de los precios, 2 menos 5, 2 menos 5 es 3. Y luego 3 lo divido entre 5, porque estoy partiendo de 5, ¿no es cierto? Entonces, el 60 tuvo una disminución del 60%. Vale decir de que los precios disminuyeron en 60%. Si vemos las cantidades, tengo 30 a 20, 30 a 20, y tengo 10 sobre 20, porque 20 es donde yo estoy iniciando, 50%. Si yo divido 50 entre 60, me va a dar una elasticidad de 0,83. Esta es la manera en la que encontramos nosotros el punto de elasticidad de cualquier punto de la demanda. Sin embargo, y vamos a ver en la subsiguiente clase, esto tiene un problema, ¿ya? Tiene un problema grave, porque si yo mido de 5 a 2, ¿no es cierto? Termino dividiendo 3 entre 5. Pero si yo mido de 2 a 5, sigue siendo 3 la diferencia, pero esta vez ya no la divido entre 5, la divido entre 2. Y aquí cambia, de 3 dividido entre 2 ya da 1.5. Y aquí esto cambia completamente. Y aquí si yo lo modifico, en vez de ir de este punto hasta este punto, y voy al contrario, desde el punto 30 al punto 20, ¿no es cierto? Voy a tener también una diferencia, porque ahora ya voy a dividir 10 entre 30 y no 10 entre 20. Y esto me va a dar 0,33. Por lo tanto, el resultado final va a variar. Entonces, ¿cómo debo medir la elasticidad? Debo ir desde el más alto hasta el más bajo. Eso me causa un problema matemático. Para resolver eso, ocupo otra formulación, pero eso lo vamos a dejar para la subsiguiente clase. ¿Ya? Hasta aquí hemos terminado la clase de hoy, continuamos el día viernes, ¿sí? Bien, para las personas que estaban preguntando los ejercicios, a ver, voy a ir aquí donde está donde están los ejercicios. Espérenme un ratito. Aquí están los ejercicios, ¿no es cierto? Aquí. Voy a volver para poderles mostrar. Aquí está. La elasticidad, ¿qué mide? Mide la relación entre la variación de los precios y la variación de las cantidades. Ahorita está medio difuso eso. La siguiente clase voy a explicar el método con el que realmente se calcula,